La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Iván G. Cortiñas, economista, para hacer más corta la entrada y no hablar de las diferentes posiciones y de la experiencia de Estado que tiene Iván G. Buenos días, Iván G. Gracias Ramón por tenerme nueva vez en tu visto programa. No, yo te agradezco porque hoy es un día de descanso. Pero aprovechamos que hay más gente probablemente conectado a la tele. Hay una audiencia cautiva, sí, definitivamente. Sí, y eso da una ventaja. Sí. Y cuando coordinamos esto, no teníamos la encuesta, no teníamos una serie de cuestiones. Bueno, ahí hay una encuesta que presentó anoche Cavada que muestra una erosión importante en el gobierno. No tanto parece en la aceptación o la popularidad del presidente, pero muestra un crecimiento increíble. Yo diría casi increíble del doctor Leonel Fernández en relación a lo que fue su votación en el año 2020. ¿Cuál es tu enfoque de esos resultados? Que sabemos que procede de una empresa seria, quien hizo esa encuesta, que no es una encuesta de Facebook, ni de Twitter, sí, ni hecha en gabinete. Que en una sociedad como la nuestra, ¿no?, en donde hay muchos déficits, no son encuestas que resultan ser, o sondeos, que no resultan ser representativas, estas que son de carácter digital. Estas que son de cara a cara, sí yo creo que responde más a la realidad dominicana. Y yo creo que el crecimiento que señala esta última encuesta, que ubica a Leonel Fernández encabezando ya las preferencias del electorado con un 30%, se explica porque se está nutriendo de la caída abrupta que ha tenido el presidente de la República. No olvidemos que el presidente fue electo con un 52.5% y en esta encuesta lo coloca en un 39%, y en un 29%, y si lo quieres redondear en 30%, por lo tanto ha tenido una caída de casi 22 puntos porcentuales. Y por otro lado, encuentra lo disminuido, lo atomizado que están los precandidatos a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Esos nichos, ¿no?, están siendo capitalizados, aprovechados, y han potenciado este crecimiento que está presentando Leonel Fernández, que encabeza no solamente las preferencias del electorado, sino también que la población lo coloca como el principal líder de la oposición. Por lo tanto, en la cancha, el presidente Fernández aparece como el político ahora mismo más apreciado, es el activo político dominicano con más posibilidades de poder llegar de nuevo al gobierno para gerenciar esta crisis económica que padecemos nosotros por causas internas y por causas internacionales. Yo creo, Ramón, que estas son de las cosas que están abonando el terreno para que probablemente el presidente contemple la posibilidad de no repostularse. Yo creo que el mismo... Yo decía eso, que me parecía hipotético, porque nunca se ha dado que un presidente con posibilidad de reelegirse, que no lo haga. Bueno, en los gobiernos del PRD, porque estaba prohibida la reelección, ni Guzmán, ni Jorge Blanco, pero después de eso, todo el que ha podido reelegirse se reelige. Es que aquí hay dos situaciones que tal vez condicionan esta posible repostulación del presidente Abinader. La primera tiene que ver con que él hasta ahora ha demostrado ser un hombre de palabra. Y él había dicho en distintas entrevistas, cuando era precandidato, que él no se presentaría a una eventual repostulación. Y yo creo que él está un poco comprometido con ese pronunciamiento, con esas declaraciones que dio en esa oportunidad. Y lo otro es que el hecho cierto es que la población dominicana, en un 60% medido por esta encuesta, no está de acuerdo con una repostulación o con una reelección por parte del presidente de la República, y dentro de su propio partido el 29% dice que no está de acuerdo con una repostulación. Y si a eso usted le agrega que el presidente Abinader cada día da nuevas señales de que se distancia en estos dos últimos años que le queda para completar su ejercicio gubernamental, se distancia de su partido, porque cuando usted ve que el ministro de la Presidencia, por razones que ya conocemos, tiene que renunciar en su calidad de ministro de la Presidencia, ¿a quién designa? Designa a un técnico, a un profesional, no designa a un dirigente político de su partido, que tenga arraigo en las bases para que sirva para conectar con el partido que ha estado reclamando, el PRM,
su militancia ha estado reclamando participación en el gobierno. Pero lo propio pasa también con el Ministerio de Educación. Destituyen al ministro Fulcar de este ministerio y ponen a un connotado profesional del área de la educación, pero no es un dirigente político. Y por lo tanto es una señal más de que el presidente de la República se aleja de las bases y de la estructura orgánica del PRM. Lo de Estrella también se podría interpretar de la misma manera. Por supuesto, lo de Estrella como presidente del Senado de la República, habiendo creo que 5 o 6 aspirantes a lo interno de la Cámara Alta, tratando de ser el presidente o la presidenta del Senado de la República, y no se le dio paso. Pero también ocurre con la DGCET. Quitan a un connotado dirigente de esa institución y ponen a un advenedizo del PRM, porque hasta 2 meses antes de las elecciones pertenecía al Partido Revolucionario Dominicano. Pero también lo propio pasa con bienes nacionales. Destituyen al director, que es un dirigente orgánico, el señor Cedeño, y colocan a un jefe político del equipo de Hipólito Mejía. Y en su posición, entonces, designa a una persona que no tiene vínculo partidario. Entonces, si los primeros 2 años del presidente Abinader no sale bien parado, conforme dice esta última encuesta que dio a conocer anoche el señor Cavada en el noticiario de este mismo canal de Telesistema, entonces, para estos nuevos 2 años, que normalmente los gobiernos se degradan en términos de popularidad porque no responden, no satisfacen a las expectativas de la población dominicana. Ocurrió con Hipólito Mejía. En los primeros 2 años hizo una gestión de gobierno que fue valorada positivamente porque en las elecciones de medio término logró ganar creo que 31 o 30 senadores de 31 o 32. Pelé yo creo que obtuvo uno. Solamente tuvo uno en el Distrito Nacional. Y sin embargo, luego, en los 2 años siguientes, colapsa la economía y colapsa el nivel de popularidad del señor Hipólito Mejía. Y ahora, con esta crisis mal manejada por parte de las autoridades, el nivel de popularidad del partido del gobierno y también del presidente de la República ha colapsado. Y eso entonces son las razones que me están llevando a mí a pensar a que probablemente el presidente de la República esté pensando en no repostularse. Yo sé que a lo interno de ese partido hay una gran fuerza, ¿no? Para que él sea el candidato. Pero una cosa es lo que esté pensando la estructura del partido y la dirigencia de ese partido, y otra cosa es lo que esté pensando el presidente. Porque esa propia encuesta dice que la persona con mejor valoración para que pueda presentarse como candidato a la presidencia por el PRM en ausencia de Luis Abinader es el ministro de Turismo. Pero ¿qué resulta? El ministro de Turismo no es del PRM, no es un dirigente orgánico. Y entonces, si ha habido esa desconexión entre el presidente Abinader y el PRM, siendo Abinader no solamente alto dirigente del PRM, sino fundador de ese partido, imagínese si no lo va a ver con uno que sea candidato a la presidencia, no siendo un dirigente orgánico de ese partido. ¿Y cómo machea el hecho de que ante la pregunta de la aprobación, el presidente tiene una aprobación de un 56% como presidente? Sin embargo, hay un 60% que dice que no votaría por la reelección. Bueno, porque una cosa es que la población tenga una valoración positiva de alguien, en este caso del presidente de la República, más entienda que no ha aprobado en su gestión, no ha resuelto, no ha llenado las expectativas en cuanto a que prometió un cambio y ese cambio no le ha llegado. Porque cuando una persona de a pie encuentra que en estos 2 años de gobierno la inflación se ha acumulado en un 16, casi 17%, obviamente podrá decir, el presidente es bueno, tiene buena intención, pero no ha dado pie con bola, y mucho menos su equipo de gobierno. Entonces, de ahí la disparidad entre ese número, en donde hay una valoración de él como persona, de él como figura pública, más no como gestión, porque igual proporción de un 60% indica que no está de acuerdo con que el presidente se repostule. Si este dato, el de la repostulación, hubiese sido a su favor, entonces estaríamos indicando que sería un presidente bien valorado
y que la población también aspira a que continúe en la presidencia de la República. Pero aquí no se da este caso conforme a esta encuesta. Entonces el oficialismo te diría que ese 17% fue la pandemia, el choque de la oferta pospandemia, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, siempre habrán razones y causales que explican un fenómeno. Cual que sea el caso dominicano, lo cierto es, el resultado es que alrededor del 60% de la población entiende que no votaría por una eventual repostulación del actual presidente de la República. Ese es el hecho cierto. A partir de ahí son conjeturas, especulaciones, análisis, exámenes que se pueden realizar en torno a este tema. Y lo cierto es que entonces ese espacio lo ha estado llenando Leonel Fernández. ¿Y por qué lo ha estado llenando? Porque la población ve a Leonel Fernández como el presidente que tiene la experiencia para manejarse en tiempos de normalidad y en tiempos de crisis. Hizo gestión durante el periodo 1996-2000, que era un periodo de normalidad, y tuvo éxito en la mayoría de los indicadores de desempeño. Luego, en el año 2004, cuando regresa a la presidencia de la República, recibe la peor crisis económica de la historia coyuntural dominicana. Y no solamente la detiene, sino que la supera. Entonces se convierte en un experto en manejador de crisis. Posteriormente, en su tercer mandato, en el 2008, también hereda en este caso una crisis de naturaleza importada, como fue la crisis de los subprime, la crisis internacional, que provocó una inflación mundial de alrededor de un 9% y una contracción económica de alrededor de un 4%. Y sin embargo, en el país la economía no vio los altos precios ni tampoco colapsó el crecimiento económico. Y eso que el precio del barril llegó a situarse hasta en $150 el barril del petróleo, ¿no? El WTI, que es el que importa a la República Dominicana. Por lo tanto, la población, como tiene conocimiento de ese pasado, termina diciendo, bueno, pero es que con Leonel se vivió y se vive mejor. Se vivió por esas razones y se vive mejor porque hoy puede transitar por los túneles, por los puentes, por las autovías, por las universidades que construyó en todo el territorio nacional, por la ciudad de la salud que construyó en la ciudad de Santo Domingo y otros grandes hospitales que construyó en todo la geografía nacional, también las miles de aulas que pudo construir y rehabilitar en el territorio nacional, al igual que las soluciones habitacionales, es decir, viviendas. Entonces, esas personas que disfrutan todavía hoy día, 2024, 2022, 16 de agosto, que pasan por el puente, que pasan por un túnel, que se montan en el metro, están disfrutando de una impronta de una gestión gubernamental, y entonces por eso ellos mismos dicen, pues con Leonel se vive mejor. Vamos a una breve pausa porque nos quedan todavía muchos temas, falta todavía la parte macroeconómica del gobierno y nos faltan también otros temas de interés, así es que los invitamos a continuar con el Telematutino 11 y con Ivanhoe N.G. Cortiñas. Continuamos esta entrevista con el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista y miembro alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Ivanhoe, en términos macroeconómicos, que parece que va a ser el discurso del presidente esta noche, bueno, puede mostrar un crecimiento que ya no es un rebote estadístico, pueden decir que la inflación está disminuyendo ligeramente, ¿no? De 9,64 interanual a 9,48, que el empleo ya bajó, en fin, se pueden presentar una serie de cifras que demostrarían unos resultados macroeconómicos interesantes, especialmente cuando se compara el crecimiento con otros países. ¿Qué tú dirías a eso? Fíjate, Ramón, uno tratando de examinar y evaluar el desempeño de estos primeros 2 años de la gestión del presidente Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, para uno ser un poco generoso en el análisis, traté de procurar cuáles son las luces de la presente gestión. Y bueno, uno termina concluyendo esa parte que usted acaba de narrar, el crecimiento de la economía, la apreciación del dólar, en parte la recuperación del turismo, en parte la recuperación del empleo. Pero luego, ya exigiéndome, en mi caso de analista y como economista, exigiéndome yo mismo, bueno, pero no sea tan complaciente, trata de ser más
crítico en el examen. Entonces dije, bueno, pero me puse a mirar, era de noche, y la luna estaba llena. Y dije, bueno, pero es que siempre en la luna uno ve una cara. La luna es el satélite de la Tierra. Pero la luna tiene una cara que uno nunca ve, que es el lado oscuro de la luna, o la cara oscura de la luna. Pues eso ha resultado con la economía dominicana, con los indicadores. Aún esos indicadores que uno ve de buen desempeño de la economía tienen un lado oscuro. Porque ese crecimiento de la economía de un 5.6% en este primer semestre, ya descontaminado de rebote estadístico que fue en el año 2021, uno encuentra que ese crecimiento no generó la cantidad de empleos que la economía dice, o que ellos dicen en la narrativa. Que era el argumento del PRD cuando eran oposición. Así que es. La economía crecía, pero que no se sentía. Sí, que no era una economía inclusiva, sino que era excluyente. Y resulta que en el año 2019, el porcentaje de la mano de obra que trabajaba en la economía dominicana, en un 52% en números redondos, estaba en el sector formal. Ahora es el 52% en el año 2022 que está en el sector informal de la economía. Quiere decir que 4 puntos porcentuales de la población que trabaja no está, migró del empleo formal al empleo informal. Y todos sabemos que el empleo informal, además de que no da ningún tipo de garantía en términos de seguridad laboral, los salarios o los ingresos monetarios, más que los salarios, son muy reducidos. Y eso es lo que explica que el ingreso por hora de la población trabajadora en el año 2019 era de 116 pesos la hora. Y ahora mismo, en el 2022, sigue siendo exactamente 116 pesos la hora. El trabajador promedio general. Con la diferencia es que con esos 16 se compra menos que lo que se compraba. Justo por eso, esos 116, aunque en términos nominales es igual, 2019 versus 2022 o al revés, usted tiene que descontarle la inflación acumulada desde 2019 a la fecha, que supera el 20%, porque si es sola la del gobierno actual, son 16.2% que usted tendría que descontarle. Por lo tanto, el poder de compra de esos 116 pesos del ingreso monetario, que dice la encuesta de ingresos y gastos del Banco Central, que ganan los trabajadores dominicanos, aunque en términos nominales es igual que el del 2019, en términos reales mucho menor por efecto de la inflación. Entonces, como puede ver, ese es el lado oscuro de ese crecimiento económico, que no refleja, ¿no?, la aspiración de cualquier dominicano, y por eso es que la población dominicana dice, pero es que la situación está mala, es que no hay liquidez, no hay dinero. Y yo también tratando de justificar este argumento, de contrarrestar este argumento de la población llana, cuando dice que no hay dinero en la calle, déjame consultar las cifras y encuentro que el crecimiento de la base monetaria del país ha crecido un 13%, justo como ha dicho el programa monetario del Banco Central para el año 2022. Pero resulta, Ramón, que ese crecimiento del 13% de la base monetaria restringida no se refleja, esa liquidez de la economía no se refleja en la población llana, porque el 4 puntos porcentuales de la población ya no trabaja en el sector formal, sino que trabaja en el sector informal, y eso no disfrutan de la liquidez de la manera segura de como la disfrutan el empleo formal. Y también el hecho de que hoy día estén ganando la misma cantidad de dinero, 116 pesos la hora, cuando hoy día tenemos más inflación que en el año 2019. Por lo tanto, aunque haya más dinero circulando en la economía, ese dinero se ha concentrado en unos pocos, como ha sido siempre una de las críticas que se hace a la mayoría de las políticas públicas, pero que ahora se ha redimensionado, que las políticas públicas no procuran la redistribución del ingreso. Entonces estamos frente a una situación en la que el lado oscuro del crecimiento económico de la economía se ve empañado. El lado oscuro empaña el lado claro de la economía, que es el crecimiento de un 5.6%. Por eso es que el dominicano dice, bueno, es que ese crecimiento está solamente en las oficinas de los funcionarios y que ese crecimiento no se traduce en un bienestar de la familia dominicana y de la persona.
Y ciertamente tienes razón. Esa narrativa, esa construcción del imaginario social, tiene asidero, tiene fundamento en estos datos que te acabo de ofrecer. Además, joven, no cabe duda que la inflación ha sido el talón de Aquiles del gobierno. Hay otras áreas donde ha habido fallos, educación, si no tuviera el ministro, el área también energética, pero una pregunta también hipotética. Y si, qué sé yo, se resuelve lo de Ucrania y la Unión Soviética, si la inflación cede el año próximo, en el verano, por ejemplo, ¿no podría haber una recomposición y el gobierno tomar nuevos aires? Mire, en economía... Y Lionel entonces descender. En economía como la de Estados Unidos, donde las fuerzas del mercado operan con mucho más libertad, usted está apreciando ahora, se da cuenta, que ante el descenso del precio del petróleo en los mercados internacionales, inmediatamente se reflejó en un descenso de los precios de los combustibles para el consumidor de a pie. Pero lo propio no ha sucedido en la República Dominicana. El petróleo actualmente está en alrededor de 87, 88, 89 dólares el barril. Y sin embargo, los dominicanos no estamos disfrutando de una reducción en los precios del galón de la gasolina, tanto la premium como la regular. Por lo tanto, aunque la inflación internacional ha perdido algo de intensidad, especialmente la de los alimentos, en la República Dominicana usted no encuentra la misma respuesta de que la inflación esté descendiendo. Yo he dicho que las actuales autoridades se han quemado en términos de gerenciar la inflación, porque tenemos la inflación más alta de los últimos años y una inflación que, si la calculamos desde el punto de vista interanual, más que duplica la meta de inflación. Y si la calculamos en base a la inflación acumulada en lo que va de este año, que son 7 meses, encontramos que la supera en casi 2 puntos porcentuales. Y en el caso de la meta de inflación, la interanual la supera en alrededor de 4.5. Sin embargo, el Banco Central insiste en sus comunicados que la inflación tiende hacia la meta. Bueno, ese relato, esa narrativa lo está diciendo desde el año pasado, pero la cara da en la realidad, le da, mejor dicho, los datos le dan en la cara a quienes formulan esa narrativa, porque es cierto que han dicho, bueno, primero que la inflación era transitoria, luego que la inflación era importada, y luego que la inflación tiende a rango meta. En el año 2021 finalizó ese año y tendió el rango meta. No, se alejó del rango meta, porque la inflación fue de 8.5%, en cambio el rango meta a 4%. Y ahora en el 2022, 7 meses del año 2022, la inflación supera el 5.5%, por lo tanto ya tiene 1.5% alejado del rango meta. Y la interanual es 9.43%, también alejado en 5.43% del rango meta. Por lo tanto, yo no le veo fundamento a este relato que construyen las autoridades. Y eso que yo pienso que no es más por el congelamiento de los precios del combustible desde febrero. Definitivamente, que si esa válvula de escape la dejan al libre juego de la oferta y de demanda administrada, la inflación fuera mayor. En el área fiscal, Iván Joe, uno ve todavía que hay una ejecución de los gastos de capital. Sin embargo, llama la atención las declaraciones del ministro, del director de presupuesto, señalando que por efecto de los subsidios, el déficit va a ser 50.000 a 60.000 millones por encima de lo proyectado, que es un 3% del PIB. Bueno, yo creo que ese resultado es otro revés que se calcula o que se le puede atribuir al lado oscuro de estos números del desempeño económico de estos 2 años que el gobierno presenta. Porque el déficit fiscal se va a situar al cierre del 2022 en 3.6%, cuando el año pasado fue de 2.7%. Entonces estamos frente a un deterioro de las finanzas públicas. Y eso es un revés para estas autoridades. Y si descomponemos el gasto público en términos de lo que es la clasificación económica del gasto, usted encuentra que de cada 100 pesos que le ingresa al gobierno dominicano, el presupuesto autoriza a gastar 14 pesos en gasto de capital, valga la redundancia, en inversiones públicas, en obras, ¿no?, en adquisición de maquinarias y equipos. ¿Y qué ha resultado? Que el año pasado y lo que va de año apenas gastó el 9%
de esos 14% que está estipulado. Es decir, que de cada 100 pesos solamente está gastando 9 pesos en inversión pública, en adquisición de maquinarias y equipos. Y eso hace que el rol, la participación del sector público en lo que es la expansión de la economía no pueda atribuirse ningún mérito. Más bien hay que atribuírselo al sector privado, que advierto que en lo que va de año la economía en términos de demanda ha perdido ímpetu, ha perdido crecimiento. El sector comercial apenas ha crecido en alrededor de un 6%, cuando el año pasado creció en más de un 10%. Eso es una muestra de que la población está demandando, está consumiendo menos de lo que estuvo consumiendo y demandando en el año 2021. Que por eso hasta cierto punto me preocupo cuando veo la gran emoción de los funcionarios de que el turismo es la locomotora, que es la zona franca, pero estamos dependiendo del sector externo, no de la demanda interna. Así es. Y eso es vulnerable. Así es. Y en cuanto al turismo que usted señala, que también las autoridades han dicho, recuperamos el sector turismo y hemos llegado a cifras históricas, hemos roto récord, hemos implantado récord y hemos roto históricos, ¿no? La tendencia histórica del comportamiento, del desempeño del sector turismo en la República Dominicana. Pero resulta que no, que eso no es cierto. Hay también un lado oscuro en las cifras del sector turismo. ¿Cuál es ese lado oscuro que las autoridades no dicen? Bueno, que la tasa de ocupación hotelera en la República Dominicana es más baja que la del año 2019 y más baja que la del año 2018. En el año 2018 la tasa de ocupación hotelera era de 82%, vale decir que de cada 100 habitaciones, 82 estaban ocupadas. En el año 2019, de cada 100 habitaciones, 79 estaban ocupadas. Actualmente, de cada 100 habitaciones, solo 71 están ocupadas. Entonces no podemos hablar de que el sector turismo se ha recuperado. La tasa de ocupación del sector hotelero es el principal indicador para medir la calidad, la eficiencia, la rentabilidad de ese sector. Podemos decir, y eso sí compro el argumento, que el sector turismo ha iniciado un proceso de recuperación y que va bien, pero no le contemos al país, no engañemos al país de que el turismo se ha recuperado y que ha roto cifras en términos históricos, que tiene nuevos récords. No, ese lado oscuro de la cifra que nos dicen las autoridades muestran que no hay evidencia para soportar el juicio. A Iván Joe, solo me resta darte las gracias. Yo creo que brillante tu participación y abordamos prácticamente todos los temas. Solo faltó el de la deuda. El de las deudas, ¿no? Y el discurso del presidente que va a ser esta noche. Así es. Muchísimas gracias, Iván Joe.